De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Nadie en el infierno podrá decir esto. Y leemos en la carta de Juan, capítulo 6, versículo 37. Y dice la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Por eso nadie en el infierno podrá decir esto. Yo fui a Jesús y Él me rechazó. Y es que tenemos una idea cuando no conocemos a Dios y mucho menos de Dios. Primero, que acercarnos a Dios es una religión. Segundo, vemos muchos ejemplos pésimos en el mundo de iglesias que no están logrando o haciendo que el mundo o las personas vayamos a Jesucristo, sino vayamos a un pensamiento, a una religión, a un dogma, a una manera de vivir, a una manera de expresarse o a una manera de interpretar la Biblia cada quien. Pero Dios es muy explícito en este versículo. Dice que el que a mí viene, a Jesús. No hay religión que salve. Solamente hay una persona y se llama Jesucristo. Juan 3:16, que es muy conocido, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree en Jesús no se pierda y tenga vida eterna. El 17 dice: porque no envió Dios Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, de Jesucristo. Versículo 18, el que en Él cree en Jesús no es condenado por el Padre, pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. No me nombra más hijos de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios, pero por la primicia que es Cristo Jesús llegamos a la familia de la fe, hijos por la fe. Por la fe en Cristo Jesús llegamos a ser hijos de Dios. Y el versículo 36 del mismo Juan, capítulo 3, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque la ira de Dios está contra el pecado. Y Dios tendrá que castigar el pecado. Pero la palabra de Dios nos enseña que la ira de Dios ha sido derramada sobre su Hijo en la cruz del Calvario, y todos los que le aceptamos a Él, todos los que creemos en su muerte, resurrección, y todos los que creemos que tenemos salvación por medio de Él únicamente, es que podemos ser justificados, podemos ser imputados de nuestro cargo, todo por mérito de Cristo. Y como he explicado, esto no se trata de que podamos hacer con nuestra vida lo que queramos, como algunas religiones creen, que porque creemos que somos salvos por gracia podemos pecar. Esto no es cierto. La gracia no es un límite para pecar. Pablo le dice a los Gálatas: entonces, ¿qué haremos? ¿Pecaremos hasta que la gracia abunde? De ninguna manera. Y hay una hermosa explicación o apunte o colación que trajo
Charles Spurgeon, la cual me gusta y quiero hoy también darla aquí en este tiempo con Dios para meditar todo el día. Acerca de este versículo, Juan capítulo 6, versículo 37, y él dice, ¿hay algún caso en el que nuestro Señor hubiera echado fuera a alguien que viniera a Él? No. Si existiera un caso así, nos gustaría conocerlo, pero no ha habido ningún caso y nunca lo habrá. Entre las almas perdidas en el infierno, no hay una sola que pudiera decir, yo vine a Jesús y Él me rechazó. Por eso, nadie en el infierno podrá decir hoy esto. Y nadie, porque a día están muriendo personas. Y hay un solo camino, el cielo o el infierno. Lo decidimos nosotros, no Dios. Estos textos son muy claros. Jesús no vino a condenar, vino a traer salvación a través de Él. Y el que cree en Él tiene vida eterna. El que se rehúsa a creer en Él no tiene vida eterna. ¿Quién envía al infierno? ¿Dios? No, cada quien que rehúsa creer en Jesucristo. No es posible que tú o yo fuéramos los primeros a quienes Jesús no les cumpla su palabra. No abriguemos una sospecha tan loca, tan oscura, tan mentirosa que no existe en la palabra de Dios. Supongamos que acudimos a Jesús en relación a nuestros pecados de hoy. De esto podemos estar seguros. Él no nos negará una audiencia y nos echará fuera. Aquellos de nosotros que hemos ido con frecuencia a Él y aquellos que no han ido nunca antes, vamos juntos y comprobaremos que Él no cerrará en la cara de ninguno de nosotros la puerta de su gracia. Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y Jesucristo golpea en la puerta de todos, pero no todos abrimos esta puerta, porque creemos que hay otra forma de llegar al cielo, o tal vez porque creemos que somos tan pecadores que necesitamos tener obras o hacer cosas buenas para enmendar los males. O sea que, como he dicho, bienes borran males para tratar de nivelar y creer que de pronto así vamos a tener una eternidad, lo cual la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Este es un principio que nos muestra la palabra de Dios, el cual Jesús recibe a todos los pecadores que se acercan a Él. Él a nadie desecha. Nosotros podemos ir a Él en debilidad y en pecado, con nuestra fe temblorosa, escasos de conocimiento y tenues de esperanza, pero Él no nos va a echar fuera por esa condición con la cual llegamos a Él. Venimos por medio de la oración y nuestra fe. Y a veces, aunque tenemos oraciones imperfectas y con confesiones deficientes, muchas veces nos acercamos a Dios con alabanza que no tiene muchos méritos, pero sin embargo Él nos recibe. ¿Cuántos no hemos ido a Él enfermos, contaminados, desgastados, indignos, impuros? Y Él en ningún momento nos echó fuera. Por eso hoy nuevamente podemos venir a Él, porque nunca lo ha hecho y nunca lo hará, nunca nos echará fuera. Él dice también, venid a mí todos los que están cansados, trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él también dijo, echen toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Nadie en el infierno podrá decir que fue a Jesús y Él lo rechazó. Porque tal es el amor de Dios Padre que envió a su Hijo para que todo aquel que cuando Jesús se acercase o Él se acercase a Jesús,
pudiera ver que Él no le echa fuera y que está con los brazos abiertos como un buen padre para recibirlo, para curar las heridas, para sanar esos corazones quebrantados, para poder enjugar cada lágrima, para poder abrazarlo y decirle: hijo, he estado aquí para ti. Tristemente, el enemigo ha sido tan sutil, el cual tiene el control de este mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, y muchos textos más nos lo dicen, que engaña, así como engañó a Eva, diciendo: tú eres tan pecador que no creo que Jesús te perdone. Tú estás tan mal que no es bueno que te acerques a Él porque Él es un Dios muy santo. Tú tienes una vida tan terrible o has vivido un pasado tan oscuro que no deberías ni siquiera acercarte a leer una Biblia, mucho menos a orar, porque Dios no te va a escuchar. Y a veces creemos más las mentiras del diablo que las verdades de Dios en su palabra. Quiero concluir este tiempo con Dios para meditar todo el día, dejando en tu corazón más que en tu mente claro que Jesús nunca nos rechazará, nunca. Él dijo en su palabra, en Isaías capítulo 49, versículo 15, jamás, y Él dice jamás, puede una madre olvidar a su niño de pecho. Dice, ¿puede no sentir amor por el niño que dio a luz? No, pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Jesús nunca nos ha rechazado, nos rechaza ni nos rechazará. Y tal vez alguien que está escuchando este devocional sea la primera vez que se quiera acercar a Dios y no lo ha hecho porque cree que su vida aún no está en orden. Quiero decirte que nunca estará en orden si lo sigues pensando. Y tal vez llegue un día en el que nunca te puedas acercar a Él. Hoy es el día en que puedes acercarte a Él, pedirle perdón por tus pecados y decirle que entre a tu vida, que te guíe a través de tu Santo Espíritu, de su Santo Espíritu. Y tal vez algunos nos hemos acercado y nos hemos apartado. También es hoy el día de volver y decir, Señor, estuve contigo y me aparté, pero hoy quiero volver una vez más. Tal vez hayan sido varias, pero quiero volver a ti, Señor, porque entiendo que tú no me echas fuera. Así que en este contexto te invito para que oremos. Padre eterno, gracias. Gracias por tu Hijo Jesús, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu amor es grande, Señor, que no nos echas fuera, Dios. Gracias, Padre, porque no rehusamos, Señor, creer en Jesucristo, que a través de Él tenemos vida eterna, Dios. Gracias porque creemos que Jesús no vino a condenarnos, sino a traernos salvación, Dios. Gracias porque estábamos perdidos sin ti, Dios, y ha llegado a nuestra vida. Y gracias porque hoy estamos escuchando este devocional y volvemos a recordar, a entender, Señor, a discernir que todo es por tu gracia. Que las veces que hemos ido a ti, tú no nos has rechazado, Dios. Por eso, gracias, gracias. Este día, para comenzar diciéndote gracias, Dios, por tu obra en la cruz, gracias por tu muerte y gracias por darnos salvación. Te amamos, Padre, te bendecimos y hemos orado entrando al trono de la gracia a través de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y a través del Espíritu Santo, nuestro guía y nuestro Maestro. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.